Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a todos de nuevo a nuestro en vivo del día de hoy. Como siempre, trayéndoles proyectos arte y pintura. Hoy les traemos un proyecto que ya nos había pedido hace varios días que repitiéramos. Ya lo habíamos hecho en algunas oportunidades, creo que hicimos inclusive dos diferentes. Esta vez vamos a hacer otra versión de pez. Vamos a hacer este individual de pez, que ya lo hemos hecho en varias oportunidades, pero vamos a hacerlo con una técnica diferente. Pronto pues se ve muy similar a los anteriores, pero es muy diferente el proceso del día de hoy. Bueno, la técnica es pintar con escarchas de azúcar medianas, que como bien lo hemos trabajado en varias oportunidades. Le hemos hecho coloreando el vitral, le hemos hecho coloreando la misma resina, o la hemos simplemente aplicado en diferentes sectores. Bueno, lo hemos trabajado de diferentes maneras. Esta vez le vamos a hacer casi que como, digamos que los colores que se ven son los colores reales de la escarcha. Entonces apenas le damos como unos tintes, unos pequeños puntos para realzarla y eso es todo. Pero el color real que se ve en este individual es justamente el color de la escarcha mediana. Es una escarcha de azúcar mediana. Bueno, entonces vamos a ver qué materiales vamos a necesitar. Entonces, el día de hoy vamos a usar como protagonistas entonces las escarchas de azúcar medianas. Entonces vamos a usar de diferentes colores: azul, roja, morada y zanahoria. También la vamos a acompañar con un poquito de escarchas de azúcar, pero ya normal, de tamaño normal, en color azul, rojo neón y amarillo intenso. También vamos a necesitar algo de foil también para hacer algunos detalles. Entonces vamos a usar entonces foil cobre, rojo, azul, violeta y verde. Un poquito de tono también para hacer algunas sombras. Entonces esas las vamos a hacer con color deco, verde navidad, azul noche, rojo y violeta. Y también vamos a usar, obviamente, si usamos las escarchas y el foil, obligados tenemos que usar el glitteret. Entonces vamos a usar un glitteret. Y para proteger nuestro individual, también vamos a usar entonces la resina cristal. Para darle base, entonces, un Gallery Color. Y pues si tenemos también rodillito y demás, pues también podemos allí irnos con un rodillo o con un pincel. Bueno, en este caso yo tengo acá un pincelito, lo seguimos con nuestro Red Point 5. Y entonces vamos a darle una capita de Gallery Color blanco a nuestro pececito. ¿Sí? Es muy sencillo, simplemente vamos a aplicar una pequeña capa de Gallery Color blanco a nuestro pez. Entonces este recorte lo consiguen fácilmente o lo pueden mandar cortar, el diseño que ustedes pues de pronto prefieran, o de pronto pues ya tienen el molde. Varias personas ya han hecho este pececito, entonces de pronto ya tienen el molde. Si no, pues igual es muy sencillo, en redes pueden de pronto mirar un referente y con esto ya es más que suficiente. Entonces simplemente lo mandan cortar. Este es un MDF delgado. El proyecto está citado como un individual, pero finalmente si quisieran de pronto o manejarlo como otro proyecto, no sé, qué sé yo, una escultura, una aplicación para pared, o de pronto le pueden poner unas asas, puede quedar una bandeja. El proyecto es indefinido. Bueno, entonces aquí voy a aplicar mi Gallery Color blanco. Muy bien, en toda la superficie. ¿Por qué Gallery Color blanco? Porque no usamos otro Gallery Color. Bueno, ustedes ven que cada vez que yo utilizo algún producto translúcido, ya sea vitral o ya sea de pronto escarchas de azúcar o algún producto que de repente nos dé translucencia, uso el blanco. Es la intención. Bueno, no queremos que de pronto tenga un efecto diferente, que se vea realmente el color de la escarcha, entonces siempre debemos aplicar el color blanco. Es decir, con una base blanca en la superficie, nuestra escarcha finalmente pues se nos va a ver tal cual como viene en el frasco. O sea, si no lo hiciéramos de esta manera, entonces
de pronto repercute el color que pongamos de fondo dependiendo del color. Entonces sí es importante que sea blanco para que se vea tal cual como viene. Bueno, entonces aquí vamos a terminar de aplicar nuestro blanco. Aquí ya voy a poder terminar de aplicar mi Gallery Color blanco. Miren que el Gallery Color blanco, recuerden, es nuestro acrílico universal, nos funciona para diferentes superficies. En este caso lo estamos aplicando sobre madera o sobre un MDF, pero es muy diverso, lo podemos aplicar sobre diferentes superficies, sobre vidrio, sobre cartón, sobre muchísimas superficies y nos funciona muy bien. Tiene muy buena cobertura, miren que aquí nomás he aplicado apenas una capa y con esto es suficiente para lo que necesitamos. El Gallery Color blanco. Listo, entonces aquí, este proceso también lo podrían hacer con un rodillo, no pasa nada, pueden hacerlo con un pincel, con una brocha, con un rodillo, con lo que ustedes prefieran. Lo importante es que la película aquí de este blanco les quede muy bien aplicadita. Bueno, entonces aquí ya tenemos el primer proceso. Yo aquí lo voy a dejar así. Y entonces voy a ayudarme con un poquito de calorcito acá de aire. Bueno, aquí un poquito de aire para que podamos acelerar el proceso de secado. Bueno, yo les voy a recordar nuestra tienda virtual www.arteypintura.com.co/tienda/ nuestro celular, nuestro 314-382-0512, nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube, Arte y Pintura Manualidades. Aquí pueden encontrar todos los videos, toda la información Arte y Pintura. Entonces, para que nos visiten, también pueden pedir sus productos por la tienda virtual. Muy recomendado. Entonces aquí ya es una capita apenas, entonces nos va a secar bastante rápido. Vean que apenas ya aquí le pasé el secador y esto ya, aquí ya tendríamos listo nuestro primer proceso. Bueno, entonces aquí, ¿qué viene? Acá tenemos entonces el Glitter-Ed. Entonces vamos a hacer dos procesos con Glitter-Ed. El primero va a ser nuestra base, que pues es la forma en cómo vamos a colorear nuestra primera etapa. Yo aquí voy a hacer un pedacito apenas, para no volvernos así como muy monótonos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí tenemos, yo lo que hice fue poner así con la boquilla, o si quieren abrir el frasco, o a veces pasa, aquí voy a darles un tipcito, que de pronto los frascos ya están casi desocupados. Entonces lo que hacen es simplemente cortan el frasco, lo cortan así pues con una tijerita, lo abren y entonces con el pincel empiezan a sacar absolutamente todo el producto que queda, y eso les funciona por ejemplo para estos procesos. Para los procesos que no tienen que ver con el tema de emboquillar o el tema del proceso de la boquilla. Entonces finalmente necesitan de pronto sacar todo el excedente que tiene ahí abajo el frasco, y entonces lo que pueden hacer es este proceso. Entonces para quienes de pronto ya tienen esos frasquitos que ya no les sale casi el producto, pero pueden recuperar producto abriendo el frasco y haciendo pues este proceso. Entonces lo van sacando directamente del frasco con el pincel y aprovechan hasta la última gota del producto. Bueno, entonces aquí van a aplicar absolutamente todo, lo pueden aplicar con ponceador, lo pueden aplicar con el pincel, que es importante que verifiquen, así sea que tengan que poner dos capitas, pero que tengan la certeza de que absolutamente todo el pececito está ya con el glitter aplicado, totalmente. ¿Por qué? Porque de pronto pasa que quedan algunos espacios allí sin pegante, y en el momento en el que van a aplicar la escarcha, que en el momento de colorear, que es el que viene,
de pronto quedan esos vacíos y nos quedan partes blancas. Entonces allí sí de pronto se nota. Entonces sí es importante aplicar absolutamente todo el pegamento. Bueno, entonces aquí ya voy a retirar este y acá yo ya tengo uno con el glitteret seco, totalmente seco. Entonces aquí ya tenemos el glitteret seco o mordiente, diríamos que mordiente. O sea, lo toco y me queda así como pegajosita la mano. Ya sé que ya tengo mordiente mi glitteret para empezar a aplicar las escarchas, que son nuestros protagonistas de hoy, escarchas de azúcar medianas, ¿sí? Entonces, esta escarcha de azúcar mediana realmente es de las últimas que se han traído. Es una escarcha de azúcar un poquito más, de un grano un poquito más grande que la normal, pero entonces lo que hace es que el color sea un poco más intenso, más determinante. Entonces, por eso, para colorear en este caso es súper importante, son súper recomendadas. Bueno, yo voy a ponerlas aquí. Vamos a iniciar con estas escarchas de azúcar medianas. Y entonces, vamos a iniciar. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con lo que es la colita y la cara del pez. Bueno, yo voy a correr aquí un poquito mis escarchitas de este lado. Entonces voy a tomar, por ejemplo, escarcha de azúcar roja. ¿Listo? Mediana. Recuerden que iniciamos con las medianas. Entonces, aquí en este caso voy a aplicar la escarcha de azúcar. Vamos a hacer un lamé, por eso el glitteret está seco. Entonces, esa es la intención de que se nos seque, porque vamos a hacer también en húmedo, esta vez lo vamos a hacer en seco, o sea, en lamé. Entonces, el lamé es aplicar la escarcha y frotarla con fuerza para que se nos adhiera en el pegante mordiente. Entonces, aquí aplicamos muy bien. Nuestra escarchita. Ustedes pueden poner un papel debajo para que vayan recuperando color por color, si lo prefieren así. Hoy por cuestión de tiempo pues lo voy a hacer así muy rápido. Entonces pues no voy a estar recuperando color por color, pero sí es conveniente que vayan recuperando color por color. Entonces aquí vamos a hacerlo entonces en la carita. Recuerden, miren aquí ya nada más se empieza a sentir el color, realmente el color bien intenso de la escarcha de azúcar mediana. ¿Qué tiene esta escarcha? Digamos que muchos dicen, bueno, hay un montón de escarchas en el mercado, arte y pintura tiene un montón. El tema del brillo, digamos que, y su misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, esta escarcha es translúcida, esta es un poquito más grande, la mediana. Y también el brillo es un poco así como atornasolado, pero es mucho más delicado que de repente, por ejemplo, el láser. ¿Sí? Hay diferentes tipos de escarchas. Escarcha es hermosísimo para hacer estos procesos. Entonces, digamos que ese pequeño brillo que denota esta escarcha hace que los terminados queden muy interesantes, sobre todo como por ejemplo en este tema que son los peces. Entonces vienen muy bien y nos quedan muy bonitas. Entonces aquí vamos a seguir con la misma, con mediana, pero entonces vamos a aplicar amarilla. Vamos a aplicar amarilla. Vamos haciendo el lamé. Acá también vamos a hacer el mismo proceso. Seguimos con la amarilla en lo que es la aletica trasera y en la parte de la carita del pez. Bueno, aquí vamos a ir haciendo pues nuestro colorcito. Y entonces, ¿por qué decidí también incluir de pronto la escarcha de azúcar mediana? Ustedes ven que acá yo no tengo ningún trazo previo de lápiz ni nada de esto. Entonces, y también porque de repente cuando vamos a hacer, digamos que una escarcha al aire, así que lo que vamos a hacer ahora, de pronto esta menudita nos ayuda como a hacer el contorno mucho más fácil. Es decir, esto que voy a hacer acá, si lo hago de pronto con la escarcha más, la anterior, la mediana, vamos a tener de pronto un poquito de conflicto porque se nos va a hacer más volátil y se nos va a esparcir más. Entonces, por ejemplo, para hacer el contorno decidí hacerlo con esta y nos controla muy bien el borde. Y aparte, también el motivo del por qué también acompañé un poco con esta escarcha, y es que lo que pasa es que
la mediana nos va a atrapar cierto espacio, así la tupamos, por decirlo así, así la rellenemos muy bien, pero nos van a hacer falta de pronto algunos huequitos, entonces lo que hace es terminar de sellar, terminar de rellenar. Lo aplicamos en todo, entonces nos termina de colorear todo este efecto, nos queda muy bonito. Y el contraste entre las dos, entre la mediana y la pequeña o la normal, es bien interesante porque digamos que se notan los dos tonos, los dos tamaños, pero el brillo de alguna manera, por ser un poquito más grande, cambia. Entonces también se conjugan los dos diferentes brillos. Bueno, entonces aquí terminamos el lamé en amarillo, acá también, entonces funciona de la misma manera. Controlamos un poquito el borde. Bueno, entonces aquí ya tendríamos parte de nuestro color. Perfecto. Listo, entonces ya teniendo esto, vamos a hacer entonces otra sección de nuestro pececito. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a dejar el amarillo, entonces vamos a incluir también un poquito de este que es el rojo neón. Entonces el amarillo neón lo voy a hacer en estas aleticas, de este lado. Muy bien, en las puntas. Y en la parte interna vamos a empezar a aplicar este que es el rojo neón. Este me encanta, los colores neones en las escarchas de azúcar son preciosos. Son colores muy vibrantes, miren la belleza de tono. Y complementado con esto acá, ustedes no saben acá cerquita cómo se ven esos puntos grandes o en este caso medianos, junto con este que es la escarcha normal, se ven muy bonitos, bien contrastados. Entonces aquí voy a hacer lo mismo en esta aletica. Es un proceso muy sencillo, realmente son procesos que cualquiera puede hacer. Entonces en sus casas pueden de pronto tener, de repente no quieren el peso, tienen algún otro recorte, pues lo pueden hacer sencillamente con el material y realmente les va a quedar muy bonito. Bueno, entonces aquí ya tendremos esa sección. Ahora vamos a hacer otra sección que va a ser un tanto lo que es también un poquito de amarillo y vamos a trabajar azul, o sea, volvemos a la aleta amarilla acá en la punta un poco, de esta manera. Miren que acá no he incluido ningún otro color, nada, absolutamente nada, solamente he trabajado lo que es este que es la escarcha de azúcar. Entonces hemos trabajado solamente escarcha de azúcar, diseñando con el color. Entonces por eso la técnica se llama coloreando o pintando con escarchas de azúcar. En este caso la protagonista es la escarcha de azúcar mediana. La acompañamos con un poquito de escarcha de azúcar normal. Listo, aquí ven la cantidad de información de color ya que se empieza a sentir. Bueno, entonces aquí yo les dije que, bueno, no les conté que yo acá tenía un stencil. Vean el stencil. Este stencil es el stencil de una hoja tropical que hemos trabajado en diferentes oportunidades. Y entonces antes de lo voy a poner de este lado. Entonces voy a ponerla como la manera un poquito central. Y bueno, ya tiene el pegante, pero sin embargo voy a procurar marcarla si ustedes quisieran de pronto marcarla previamente en la madera, cuando ya aplican el Gallery Color blanco, pueden hacerlo para que les quede mucho más marcado. Aquí de pronto el pegante lo que hace es obstaculizar un poquito el trazo del lápiz. Ustedes pueden acá marcarla o la pueden marcar después de la escarcha como quieran.
Acá la voy a marcar como para tener la sensación. ¿Qué pasa? La escarcha de azúcar no nos tapa en la marca del lápiz. Recuerden que estamos trabajando una escarcha translúcida de alguna manera. Entonces aquí ya tendríamos más o menos la marca. Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Las siguientes secciones de color. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, esta que sería una aletica. Bueno, acá me quedó un poquito corrida el stencil, pero entonces voy a hacer apenas una pequeña aletica acá. Entonces, lo mismo, arrancamos con un poquito de escarcha de azúcar mediana roja para hacer la aleta. La voy a hacer más pequeñita que el referente. Todo es al aire. Miren que lo único que trazamos fue el stencil que trabajamos, que fue una hojita, pero todo es al aire. Ustedes pueden hacer un montón de diseños sin tener que de pronto irnos pues como tan a la forma ni nada. La forma del lápiz o la forma del stencil, podrían hacerlo así simplemente y ya pueden ir capturando todo el tema de la información que necesitan. Por ejemplo, en este caso la aletica, simplemente la marcamos así como la intención de que viene y ya. Bueno, entonces aquí vamos a hacer otra sección. Esta la vamos a hacer entonces con color morado, escarcha de azúcar mediana, morada. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, de este lado, junto al amarillo que nos contraste muy bien. Perfecto. Aquí, escarcha de azúcar mediana. Miren los colores tan vibrantes, tan interesantes. Es un pez así, pues, de súper colorido, supremamente colorido. Estos hermosos que se ven en nuestros mares. Así es este pececito. Bueno, entonces aquí perfecto. Aquí me están preguntando que si todos los detalles se hacen con la misma técnica o también llevan pintura. Bueno, esta es como la base. Esta es la base, como el color inicial, como si estuviéramos aplicando una base de color. Ya los otros detalles vienen en otro proceso que es el foil, ¿no? Entonces, y después vamos a trabajar un poquito de pintura, pero muy suavecito. Sí, exactamente. Entonces, digamos que dependiendo de... Bueno, entonces aquí ya iríamos como en este proceso del violeta. Vamos entonces a terminar con tendríamos entonces el violeta, esta sección de violeta, este pedacito que se ve acá, y entonces vamos a enmarcar con el rojo neón. Vamos a hacer así como una pequeña media luna, así. Perfecto. Sí, aquí es como si estuviéramos trabajando una base de color y esta base de color la está dando la escarcha de azúcar en los dos diferentes tamaños. La mediana es la protagonista, que es como la que más incluimos, y esta que es la azúcar normal, que pues nos ayuda también a apoyar esta escarcha. Bueno, entonces aquí tendríamos entonces también un poquito de esta violeta o morada. Vamos a sacarla un poquito acá. Y vamos entonces a trabajar esta, que es la escarcha de azúcar también, mediana en azul, para complementar el color. Bueno, perfecto. Entonces aquí ya simplemente terminamos con un poquito de escarcha normal, azul, y terminamos de hacer el lampe. Bueno, entonces ya con el lamé resuelto, totalmente resuelto, entonces
Ya limpiamos bien, depuramos bien, que nos quede muy bien despejado. Y entonces, ¿qué viene? Voy a sacudir acá un poquito, voy a sacudir un poquito. Perfecto. Y entonces, ¿qué viene? Bueno, viene entonces los detalles que me preguntaban ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar aquí haciendo un soporte adicional. Entonces voy aquí a aplicar mi glitteret después de que ya hemos resuelto todo, sacudido bien la escarcha, ya depuramos bien nuestro pececito. Entonces aplicamos esta parte y nos vamos haciendo como una especie de puntillismo. Entonces enmarcamos esta parte como de la carita, nos venimos hacia acá con el glitteret y dejamos unos puntitos abiertos. Vamos a hacer el ojito también, si ustedes lo quieren trazar previamente con algo redondo o ya de pronto se animan a hacerlo así a mano alzada. Entonces vamos a hacer así como un poquito el ojito, unas rayitas acá, aquí en la boquita. Entonces vamos a sacar simplemente una línea, también le hacemos un poquito de fuerza y en todo el contorno también vamos a hacer un pequeño puntillismo enmarcando la carita. Esto por este lado, las aletas, entonces también lo mismo, vamos a simplemente hacer la división, todo con el ánimo también de reforzar, y nos vamos entonces sacando unas pequeñas líneas hacia abajo como tratando de conectarlas con las curvas que tienen al final las aleticas. Lo vamos enmarcando de esta manera. Esta aletica también, la aletica de lateral. Entonces vamos a aplicar también un poquito, vamos a hacer nuestro contorno de glitteret y vamos entonces a aplicar un poquito así de puntitos y lo mismo, rayitas. Eso es lo que connota como las aletas, igual que acá. Entonces lo mismo, marcamos y vamos manejando las líneas más como unas semicurvas, formándola así como la forma de la aletica también. Esta partecita de acá, entonces también la enmarcamos de esta manera, ponemos esta línea bien gruesa, de esta manera, rellena gruesa, y vamos a hacer entonces después una especie como de texturas de estas escamas, a veces así como unas formas así redonditas, solamente como 2 hilitos de estas texturas. En esta parte de arriba, entonces simplemente enmarcamos un poco la parte de abajo, como la forma, así redondita, y le ponemos unos puntitos, eso es todo. Listo. Y esta parte que dejamos reservada al final, que es como la que dejamos como evidencia, como la hoja central, entonces también la enmarcamos. ¿Sí? La enmarcamos muy bien. Y en el centro manejamos toda la parte de la información. Y eso es todo. Entonces, este proceso, como viene trabajado con foil, lo vamos a dejar secar muy bien. Acá dice, ¿cómo recuperar el acrílico que se está espesando? Eso es un producto así bien técnico. Bueno, lo ideal sería de pronto adelgazarlo con un poquito de agua, ojalá una agua cristal, de pronto esta agua que no tenga de pronto bacterias ni demás. Sería una agüita de botella, de pronto un poquito, y tratar de aligerarla, de adelgazarla de alguna manera. Entonces, pero sí recomendación que no sea el agua de la llave, del tubo, porque pues igual ahí sí de pronto tiene bacterias y va a tener así como hongos y cosas. Entonces, sí es importante que sea agua de botella. Listo. Entonces yo aquí ya tengo resuelto el tema de el foil, o sea, es decir, el glitteret ya seco porque pues está recién aplicado. Ustedes saben que el glitteret para aplicar el foil debe estar muy seco, o sea, es decir, totalmente transparente. Lo ideal sería que lo aplicaran y por recomendación dejarlo unas
2, 3 horas y si mejor, de pronto de la mañana a la tarde o mejor de un día para otro para poder hacer este proceso. Entonces ya una vez tenemos aquí esto ya resuelto con todas las líneas, toda esa información que queremos, entonces nos vamos con nuestro papel foil. ¿Listo? Entonces, necesito unas tijeras, unas tijerillas. Porque pues igual el papel foil, pues la información del papel foil es un poquito así como medio, vamos a hacer aquí, aquí ya me llegaron tijeritas, listo, muchas gracias. Entonces nos vamos entonces con el papel foil. Entonces nos vamos con el papel foil rojo, por ejemplo. Nos vamos con el papel foil rojo. Perfecto. Entonces, este papel foil rojo en las zonas en donde ustedes ven que están acá rojo, por ejemplo las aletas. Entonces, aplicamos aquí las aletas, muy bien. Le hacemos bastante fuerza. Muy bien, entonces miren que acá estamos trabajando un producto sobre otro producto. Entonces, ya tenemos la base de nuestra escarcha perfectamente, nuestro color, ya lo tenemos coloreado. Lo que vamos a hacer es simplemente unos detalles en foil. Miren el foil ya lo que logra. Entonces ya se empieza a definir, se empieza a notar más perfectamente. ¿Dónde más lo vamos a aplicar? Por ejemplo, en la aletica, esta aletica. Si ustedes quieren tener mejor control, entonces lo que pueden hacer es cortar pedacitos para que puedan tener mejor control, porque a veces pasa que tenemos cerquita otro color, otra cosa que vamos a trabajar en otro color. Entonces de pronto accidentalmente por tener el papel tan grande podemos irnos hacia otra zona que no queremos aplicar. Entonces aquí tenemos entonces el foil rojo. Bueno, nuestro foil rojo va en la aleta lateral. Y aquí se empieza a definir mucho más el diseño, ¿no? Perfecto. Listo. Aquí entonces sobre este también voy a ampliar un poquito, voy a hacerlo de esta manera. Entonces en la parte del ojo, esta parte también, la que enmarca. Perfecto. Eso lo vamos a ir logrando también con el foil. Se define más, nos da fuerza, nos da un brillo diferente, porque es un brillo totalmente diferente al de la escarcha que tenemos abajo. Entonces miren bien que también juguemos con los diferentes brillos. Les cuento que el brillo está muy de moda en todo, en la ropa, en los cuadros, en todos los artículos decorativos. Ustedes no se imaginan, el brillo tiene que estar presente en todo. Entonces, fabuloso hacer uno de estos individuales así maravillosos de peces. Tenemos esta paletica de color, pero ustedes podrían también consultar en nuestra página para que puedan ver y encontrar toda la paleta de color que tenemos de los diferentes escarchas y foils y demás. Entonces les recuerdo nuestra tienda virtual para que puedan conseguir todos los productos: www.arteypintura.com.co/tienda/ les repito, www.arteypintura.com.co/tienda/. Teléfono 314-382-0512. Y nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y YouTube, Arte y Pinturas Manualidades. Listo, entonces aquí ya estamos terminando el primer foil, que es el rojo. Bueno, ya. ¿Cuándo saben que ya está resuelto? Cuando ustedes toquen y ya no sientan el pegante. O sea, ya no sientan ese pegajosito por allí, ya pueden decir
terminé con el proceso. Entonces hasta que ya evidencien que no tienen nada de pegante, ya pueden continuar con el siguiente color. Listo. Entonces esta sería pues la zona del rojo. Ahora vamos a hacer otra sección. Vamos a hacer, por ejemplo, la sección del azul, por ejemplo. Entonces vamos también a cortar un pedacito de azul. Y entonces tendríamos la hoja. La hoja es la que viene en azul. Entonces esta hojita miren, ya empieza a verse el proceso del foil. Muy bien. Este contraste del brillo me encanta, me parece súper lindo como se ve este contraste, el brillo de la escarcha de azúcar de fondo contrastado con este brillo que tiene el foil aquí arriba, este foil de colores, súper lindo. Entonces miren que hoy estamos utilizando foil de colores que no son muy tradicionales como el dorado o el plata, el que se usa mucho en Navidad. O los foil láser también, que son divinos, que también hay en plata y en dorado. Son espectaculares porque nos dan ese brillo iridiscente. Pero hoy estamos trabajando otros colores que convencionalmente no se utilizan casi, pero realmente son bien lindos y son muy diferentes. Miren los lindos que se logran ver. Bueno, muy bien. Aquí vamos a terminar el proceso. Miren, acá todavía hay mucho foil. Ustedes a veces dicen, no, es que hasta que quede transparente ese papel. Bueno, acá se me fue un poquito. No debería pasar eso. Entonces, por ejemplo, si el control del papel pequeñito es clave. 1 y 2 también es importante. De pronto, si tienen una bolsa plástica o algo, pueden también controlar estas partes que de pronto son incómodas y que de pronto tienen el riesgo de que se contamine, por ejemplo, en este caso. Bueno, entonces, por ejemplo, nos vamos con el foil violeta. Ya, entonces ese lo tenemos como para las zonas de estas dos aleticas y esta zona de esta aletica, de esta zona del pez. Entonces aquí el violeta. Miren toda la información que se empieza a notar acá, súper linda. Muy chévere. Aquí en esta aleta de este lado. Bueno, perfecto. Bueno, aquí me hizo falta, aquí me di cuenta que me hizo falta un poquito de trabajo de foil rojo. Y finalizamos entonces con el foil verde en este caso. El foil verde. Entonces en este caso vamos a ponerlo de este lado. Ya toda la información que se ve.
Muy bien. Bueno, entonces yo incluí un último color que es el foil cobre, y este lo dejé pensando en que pues podía hacer unos efectos interesantes también, como agarrando mucho toda esta información de color, poniéndolo aleatoriamente en las zonas en donde quedó abierto el pegante. Es decir, por ejemplo, si acá yo siento que todavía está mordiente, entonces lo que hice fue complementar con este color cobre. Entonces, simplemente como que acompaña un poco los diferentes colores que incluí en el foil. Entonces aquí es jugar un poco. Y en todos, así va a ser. Entonces este es el que va a acompañar y nos van a dar unos pequeños visos allí perdidos, como entremezclados con los diferentes colores. Muy bien. Perfecto. En absolutamente todo lo que falte de mordiente, ahí nos vamos con el foil coat. Bueno. Listo, entonces aquí ya tendríamos casi que terminado nuestro pececito. Entonces, ¿qué nos falta? Entonces nos falta el último producto, que es el Color Deco. Esta pintura es una pintura de tela. Esta vez la estamos incluyendo sobre toda esta información que ya tenemos previa a las escarchas y el foil. Pero, ¿por qué? Porque también es un producto translúcido. Entonces lo que va a hacer es que no nos va a tapar en absoluto todo este brillo tan hermoso, todos estos colores que tenemos. Entonces es muy lindo. Me gusta acompañar mucho los procesos de escarchas con el Color Deco. Y vamos entonces a usar un angular. Tenemos un angular, pincelito angular. Y entonces también vamos a tener el diluyente. Súper importante tener diluyente. Este es pues, el que nos ayuda como a mover el Color Deco en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con uno de nuestros, por ejemplo, el verde. Vamos a iniciar con el verde. Entonces, iniciamos con el verde, vamos a hacer como si fuera un flotadito, lo cargamos de punta. Y entonces, por ejemplo, acá en este caso vamos a poner una pequeña sombrita, una pequeña tono aquí en esta parte. Es como para acompañar un poco el pez, un poquito nada más. Cuando vean que de pronto necesitan arrastrar mucho más la pintura, la pueden humedecer con un poquito de diluyente y esto va a hacer que nos arrastre o se nos difumine mucho más fácil. Ese es el objetivo también del diluyente. Entonces, aplicar. Y con un poquito de diluyente aquí ayudan a resbalar, ayudan a difuminar. Bueno, ¿dónde más viene ese verde? Entonces acá vamos a dar potencia, un poco más de potencia en esta zona de acá. Muy bien. En esta zona de abajo nomás vamos a aplicar ese Color Deco verde. Este es verde navidad. Entonces miren que las pinturas pueden tener otros usos diferentes a su diseño inicial, a su propósito inicial. Por ejemplo, esta era una pintura de tela, pero le dimos otro segundo uso. Varios otros usos también le hemos dado en el camino. Porque pues digamos que en el camino también vamos encontrando diversas técnicas, no solamente para que fueron diseñadas las pinturas, sino también diferentes posibilidades. Entonces digamos que este sí es un producto traducido perfecto para dar como una especie de patinado. Entonces nos viene muy bien por esto. Vamos a de pronto ponerle un poquito de acá, ya que un poquito barrido. Yo no les voy a cargar mucho, apenas que se me filtre un poquito el tono. Voy a poner un poquitín con lo que me quedó del pincel aquí, como limpiándolo de alguna manera. Yo estoy acá limpiando mi pincel en esta zona con un poquito de diluyente, y es lo que se me descarga. Apenas un pequeño, así suavecito. ¿Dónde más voy a poner? Voy a poner acá, por ejemplo, en esta zona de la forma de las hojas, de la hojita, como en las puntas. Voy a poner un poquito de esto. Esto nos ayuda a potenciar un poco más, a definir un poquito más, por eso me gusta incluirlo.
Pero recuerden que el color, el que predomina, el color predominante realmente es la escarcha de azúcar, en este caso. ¿Ves? Y en este caso de escarcha de azúcar mediana. Pues con esta fue, con este producto fue con el que dividimos absolutamente todo el color de base, todos los colores que ven, azul, el amarillo, todos. Acá vamos a terminar de aplicar este verde. Y entonces vamos a pasar a otro tono de color de. Entonces voy a seguir entonces con el violeta, por ejemplo. Tenemos el violeta aquí. Este violeta lo vamos a aplicar entonces en esta zona de acá, esta parte como pisando como la zona en donde ya aplicamos la escarcha de azúcar mediana violeta. Entonces voy a apoyarme aquí. Voy a apoyarme un poquito, como para reforzar, para potenciar un poquito más. ¿Listo? Y aquí en el borde también voy a aplicar un poquito, terminar como de enmarcar. Y recuerden siempre, diluyente. Cuando ustedes quieren que la pintura como que se les pierda, el diluyente es importante. También vamos a aplicar entonces este violeta en esta zona también, cerca al foil violeta, por ejemplo. Entonces, perfectamente lo aplicamos aquí. Muy bien. Como para acompañar un poco. Listo. Aquí tenemos entonces también otro sector. Se ve un poquito más. Tenemos aquí otro sector que es esta parte que se ve aquí. También la vamos a reforzar un poquito más. Es apenas un pincelado, es apenas una caricia pequeñita. Listo. Entonces ya tendríamos más o menos aquí con el sector ya que debemos trabajar con el violeta. Ahora vamos a seguir entonces, por ejemplo, con el rojo. Entonces el rojo va en las aletas, en esta parte de las aleticas, esta parte de acá. Muy bien. Y allí entonces vamos a empezar a ver esa como una especie de patinado, como un acompañamiento también junto con los otros productos. Entonces nos viene muy bien. Vamos también a poner aquí un poquito el enmarque de esta zona. Estamos utilizando un pincel angular por el tema de la punta, porque podemos de pronto manipularlo de una manera más fácil. Entonces digamos que viene muy bien trabajar este pincel angular. Aplicamos perfectamente lo acompañamos ¿con cuál? Con el diluyente. El diluyente es el que nos permite dejar mover mucho más el producto de color deco, nuestra pintura de tela. Muy bien, nos funciona con una pátina, como si fuera una pátina. Perfecto, entonces aquí ya tendríamos resuelto una gran parte de nuestro pececito. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, aquí alrededor del ojito también vamos a trabajar un poquito de este rojo para potenciar un poco más nuestro pez. Aquí nos están mandando un saludito, Liliana Art Deco en Ecuador, un abrazote muy grande, muchísimas gracias por ver el taller del día de hoy, mil gracias. Aquí vamos entonces a seguir acá nuestro pececito, muy fácil, miren, está súper fácil de hacer. Ya quienes de pronto ya tienen el molde, bueno, para que hagan otra versión de pez, súper chévere.
acá vamos a flotar un poquito. Esto funciona acá sobre estos procesos más como si fuera una pátina, ¿sí? Sin serlo y secando muy rápido y a base de agua. Entonces tienen todas las bondades del mundo. Entonces, muy bien. Y ya casi que terminamos de resolver. Un poquito de rojito también acá a este lado. Nos ayudamos con diluyente. Perfecto. Muy bien. Listo. Yo creo que de rojo ya tendríamos resuelto. Ya tendríamos de pronto limpiar. Aquí yo veo que de pronto también lo que hice fue limpiar un poquito. Entonces aquí lo que hice fue limpiar un poquito con este rojo, un poquitín, como para que acompañar un poquito, que se nos vea como un multicolor por allí, que no sea todo tan uniformado, sino que podemos hacer presencia con los diferentes colores de una manera muy natural. Entonces sí, ahí podemos de pronto acompañar un poquito de rojo y así. Bueno, voy a verificar dónde más puede ir ese rojo. Ok, bueno, en esta zona de las aleticas, como le pusimos un poquito de amarillo, pero pasa algo también con este tema de las escarchas de azúcar mediana, y es que, como les decía, tienen una sensación como atornasolada, solo que son escarchas translúcidas. Esa es la diferencia con las de láser, son translúcidas, pero vienen diferentes tamaños. Pero entonces lo lindo es que, por ejemplo, yo acá apliqué amarillo, pero tiene como una sensación de ser rojo. Entonces lo que hice fue de pronto acompañar un poquito con este color de rojo en esta zona de las puntas. Entonces viene bien también. O sea, también ahí ustedes pueden hacer un juego de color, depende de la escarcha que tienen de fondo y cómo puede sentirse también. Entonces ahí pueden ir jugando un poco más. Bueno, listo. Entonces digamos que allí estas ya estarían resueltas. Entonces, ¿qué nos faltaría? El azul. El azul lo vamos a terminar aquí. Entonces usamos un azul noche. Este color de azul noche es bastante lindo, es bien intenso. Entonces digamos que sería de toda la paleta el más oscurito. Entonces vamos a aplicarlo, por ejemplo, acá en esta, por ejemplo, en la parte del ojo, o en la parte central del ojo, para dar mucho más fuerza. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a aplicar en estas partes. En estas partecitas, muy bien. Perfecto. Y como les decía, el diluyente pues es nuestro amiguito de acá. Nos ayuda a correr la pintura, nos ayuda a desvanecer, es como si fuera un desvanecedor. Entonces nos viene bien tenerlo siempre a la mano cuando trabaje en pintura de telas, siempre mejor, preferiblemente, tener un diluyente de tela. Yo les voy a mostrar el frasquito, es un diluyente de color deco. ¿Listo? Ahí lo pueden conseguir. Es blanquito, se ve blanquito, pero realmente es translúcido, es transparente. Entonces aquí muy bien, vamos haciendo todo el contorno, por decirlo así, el contorno de la hoja. Entonces nos va mucho más potencia, nos va a dar mucha más potencia. Yo les voy a recordar nuestra tienda virtual para que consigan todos los productos, las escarchas, los foil, bueno, absolutamente todo. Entonces, nuestra tienda virtual www.arteypintura.com.co/tienda/ y el teléfono 314-382-0512 y las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Arte y Pintura, Manualidades. Bueno, aquí entonces aquí estamos ya terminando de resolver. Ya terminamos aquí un poco lo que es la hoja, el contorno de la hoja. Entonces es importante hacer el contorno de la hoja, una pequeña sombra, y eso es lo que vean que lo que ayuda es súper importante, porque ayuda a potenciar un poco más toda esta información de color que tenemos abajo, que es el color de la escarcha de azúcar mediana. Listo, entonces aquí un poquito en el borde lo acompañamos. Aquí
acá en esta parte para poder hacer como un poco el volumen. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí. Perfectamente. No se nos va a alterar, se nos va a seguir viendo la escarcha. Con este producto no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a aplicarla ahora entonces debajo de la aletica, es súper importante para generar también una pequeña sombra. Entonces, súper importante. Aplicar aquí. Bueno, ya casi que vamos acabando acá nuestro pececito del día de hoy, nuestro proyecto del día de hoy. Este es un individual, pero igual podrían trabajar la figura que quieran. Entonces, si tienen, no sé, qué sé yo, unas hojas o otro tipo de pez, un caballito de mar, bueno, estoy inventando cualquier cosa aquí. Bueno, entonces digamos que de azul ya tendríamos casi que resuelto, acá ya tendríamos casi que todo el tema del color de coca. Me falta un poquito como para dar un poquito más de profundidad, voy a darle aquí un poquito de fuerza. Bueno, y aquí un poquito arriba para terminar como de enmarcar. Listo, diluyente, importante. Y eso es todo. Bueno, entonces vamos a ya dejar secar muy bien este proceso. Les voy a dar dos recomendaciones antes de resinar. Entonces, ya la conocen, pero se las voy a volver a presentar. Nuestra resina cristal, mejor del mercado. Excelente resina, autoniveladora y de muy buen secado, de muy buen brillo. Recomendación para cuando de pronto van a hacer este tipo de procesos resinados, así como que les quede muy bien resinadito. Acá está este niño que tenemos aquí, está resinado 2 veces. Entonces yo lo que hago es simplemente preparar un poquito de resina previa para poder hacer el control también de los volúmenes. Ustedes de acá pronto no lo notan mucho, pero tiende a tener de pronto, por el volumen que generó todas estas partículas del foil, tiende a tener un poco de volumen. Entonces, si hay volumen, pues obviamente si le hacen una capa superficial, va a tender a copiar ese volumen que tiene, en este caso el de la boquilla del foil. Entonces, la recomendación es aplicar esta capita primera, dejar secar muy bien. Esta capita primera, simplemente controlar un poquito el volumen que les cuento y controlar también esa volatilidad que tiene la escarcha. Entonces, controlamos esta primera etapa y una vez ya seca, entonces ya ahora sí la resinamos como tiene que ser. Entonces la resinamos muy bien, ustedes saben cómo funciona, 2 partes iguales, la mezclan muy bien, que les genere burbuja, con un poquito de alcohol ya después de aplicada. Entonces simplemente le dan una esparcita de alcohol y se les va todas las burbujitas. Bueno, entonces nada, aquí ya tenemos pues nuestro pececito. Está sin resina, les debo la resina, pero pues aquí ya tenemos, les voy a mostrar bien ya nuestro referente. Igual una cosa es sin resina y otra cosa es con resina. Entonces yo les voy a acercar, ahora sí, como siempre yo me acerco bien con mi proyecto. Miren lo lindo. Miren la resina tan chula que se ve. Ya está controlado el volumen, ¿sí? Está controlado todo este tema de la escarcha. Tiene muy buena cobertura. El color también realza bastante, muchísimo. Entonces está bien que también entonces la resina haga pues que el color realce mucho más. Bueno, entonces nada, ya aquí este es nuestro proyecto del día de hoy. Yo espero que lo hagan en casa. No me queda más sino agradecerles de verdad la compañía y invitarlos a que el próximo sábado nos acompañen también en un nuevo proyecto Arte y Pintura. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado. Hasta luego.